Fengguan es uno de esos lugares que no parece real y es considerado uno de los más bonitos de toda China. Un pueblo antiguo construido a las orillas del río, con casas de madera sobre pilotes y calles que parecen sacadas de una película de historia. Hoy nos dirigimos a nuestra siguiente parada del camino, Fengguan. Vamos a coger un tren rápido que tarda aproximadamente 1 hora, así que aprovecharemos a descansar un poquito y os enseñamos la ciudad más tarde. Ya estamos en el autobús que nos lleva desde la estación de trenes rápidos hasta la antigua ciudad de Fengguan y en unos pocos minutos llegaremos ya al alojamiento. Estamos intentando buscar el alojamiento, pidiendo ayuda a unos chicos que nos hemos encontrado porque estamos un poco perdidos. Estamos callejeando, es un lío increíble y las indicaciones aquí, como absolutamente todo viene en chino, pues no sabemos. Es que ni los chicos saben, así que a ver si lo conseguimos. Vamos a seguir intentándolo. ¿Qué tal, Senia? Ni idea, ¿no? No tenían ni idea. Nada, ni idea, pues vamos. Vale, hemos preguntado a otra chica y parece que sí que nos está indicando bien. Oh, Dios, mirad por la calle por la que nos metemos. Pues estábamos casi al lado, lo que pasa es que ¿quién se metería por esta calle? Mira, ¿estáis viendo esto? O sea, es muy estrechita. Hemos llegado. Vale, vamos a entrar. Está, de hecho, la chica muy amable está llamando a la dueña para que lleguemos. Sí, sí. Ah, vale. Pues ya está. Mira, qué amables. Vale, pues vamos a hacer el check-in y ahora os vamos contando un poquito más. De momento, parece muy chulo el lugar. Os vamos a enseñar la habitación que nos ha dado. Mirad. Voy a coger esto mejor, así. Y mirar qué locura de habitación. Aquí hemos dejado ahora todas nuestras cosas, de momento. Pero antes de poner todas las cosas por medio, hemos querido mostraros la habitación. Aquí nos alojamos en pleno casco antiguo, despertando literalmente con los sonidos de la vida local a nuestro alrededor. Y os preguntaréis cuánto nos ha costado esta habitación. Y es lo mejor de todo, 11 euros la noche. O sea que estamos súper contentos. Pero para saber si es una buena habitación de hotel, hay que hacer la prueba de la cama. Así que estamos preparados. 1, 2. Sí, está muy a gusto. Fengguan no se visita rápido, es un lugar para caminar sin rumbo y perderte entre sus callejones. Hacemos una parada para comer. Mirad qué rico. Unos huevos revueltos con tomate, unos dumplings de carne y maíz, una sopa tradicional y coliflor. Que lo divertido de la coliflor es que la hemos pedido porque creíamos que va a ser solo verduras y es con carne. Y todo el mundo nos está mirando aquí, así que paramos ya de hacer el vídeo. Nos mira todo humilde. El río atraviesa el casco histórico y pasa literalmente bajo casas de madera centenarias. Y nos vamos de una pastelería que acabamos de comprar un bollo. A ver, ayúdame, vamos a mostrarlo. Un bollo de chocolate y nueces, no nos hemos podido resistir. Hemos comido muy rico en el otro restaurante en el que acabamos de salir. Ahora vamos a dar un paseo por la antigua ciudad de Fengguan. A ver qué tal, cuáles son las primeras impresiones. Sí. Pero lo más sorprendente es ver cómo cambia la ciudad por completo cuando cae la noche. Hoy estamos descubriendo la ciudad por la noche y hay muchas personas que están vestidas del traje típico. La verdad es que las vistas y cómo está iluminada la ciudad es precioso. Os estaremos poniendo algunas tomas que he hecho con la cámara de 360. Y bueno, pues juzgar vosotros mismos a ver qué os parece. Pues están pescando. Esta familia de aquí, con 2 redes, la mamá y los 2 niños están pescando pececillos. Imagino que será luego para comérselos. Son así como muy chiquitos, pero me parece fantástico. Si pescan unos pocos peces y luego se hacen una tortilla así tipo de camarones o así, me parece fantástico. Muy bien, muy bien.
Esto sí que yo no lo había visto nunca. Te venden bichos y te hacen un karaoke. Ahí está el vendedor. Y a la vez puedes comer cucarachas, y saltamontes, y grillos, y escorpiones. Pues nos han cambiado de habitación. Tenemos un sofá, una mesita, una cama pues igual de grande que la otra que teníamos. Pues la habitación es más grande. Lo que pasaba en la otra es que de la terraza entraban muchos mosquitos. Entonces pedimos un cambio y la señora muy amable nos ha dado una habitación de una categoría un poco mayor. Y bueno, es la misma ducha y el mismo baño, se ve exactamente igual. En esta zona donde tenemos ahora el ventanal, se supone que abajo pues teníamos la terraza, que desde aquí se ve, de hecho, a estas vistas no es que sean las más espectaculares, pero es que la habitación es gigante, para nosotros es genial. Además, como tenemos una zona donde podemos trabajar con los ordenadores y tomar un té, así que muy bien, muy contentos. Esta habitación nos gusta mucho. Sí, sí. ¿Y la cama? También muy cómoda. Hemos encontrado un centro comercial que bajaba por debajo de una plaza, que estamos bajando al subterráneo, y siempre estamos muy emocionados cuando encontramos un centro comercial chino. Siempre pensamos, vamos a ver lo que nos vamos a encontrar. Así que entramos, hemos encontrado un puesto en el que tienes un montón de figuras con diferentes precios y te la pintas y te la llevas a casa. Así que yo eso no lo conocía y me parece muy bien. Hay aquí unas chicas que están tranquilamente pintando y me parece muy buena idea. Salimos del supermercado subterráneo, al final ella se llevó unos calcetines que no sé dónde los vamos a meter dentro de nuestro equipaje, pero bueno, hemos salido a la locura total, porque estábamos en una zona de casco histórico súper bonito y esto es un caos, pasan tractores, pasan el autobús, están pasando un montón de motos, es una locura total. Decía hace un momento Senia que le recordaba a India y es que es verdad. Bueno, un poco el contraste de la zona donde estábamos y a pocos pasos, no es como más de 5 minutos andando, te encuentras este caos de la gente pitando, pasando coches y a la vez también gente, pues como veis a esta mujer llevando sobre un listón de madera 2 bolsas, aquí este que nos va a pillar y que está a la vez con el móvil, pues un follón, pero muy muy original. Pues hemos cogido castañas y nos ha dado la señora 1 kilo de castañas, mirad. Pero es todo esto, toda esta bolsa. Nos ha costado a 15, que son 1,80 € o algo así. Y no las hemos probado todavía. Nos vamos de aquí porque huele un montón a carbón. ¿Y qué tal están? Frías. Frías y duras. Decepción. Sí, está rico, pero está duro. Mira, pasa un tractor. Es un caos, es un follón. Mirad cómo está el suelo. Lo mismo te venden calcetines que te venden unas naranjas. Aquí hay absolutamente de todo. Una farmacia ahora y un hombre vendiendo, no sé, como rábanos. Es el follón hecho ciudad. Pues una ciudad muy muy original. Es un poquito caótico, pero tiene un estilo muy muy tradicional. Mirad aquí la señora con el sombrero de paja y Senia ahí comiendo todas las castañas. Corto el vídeo porque quiero comer castañas, se las va a terminar. Aquí encuentras todo lo que necesites, incluso huevos verde azulados. Vaya pintaza tienen los huevos, para no enfermar, ¿eh? Mirad, aquí hay otros. Pues yo no los había visto nunca de ese color, pero yo no los comería. De todo lo que quieras lo tienes y todo súper higiénico.
Tiene muy buena pinta y más fresco no se puede porque estamos en medio del mercado. Lo único que da un poco de sensación el probar comida por aquí, porque está todo sin refrigerar. Mirar la personita esta que viene, la señora mayor, qué tierna, con el gorro, con la cesta. Nos hemos encontrado muchas personas mayores, muchísimas, que van vendiendo ambulante. Uy, casi me pilla la moto esta. Hay mucha persona mayor vendiendo como coronas de flores, castañas, de absolutamente toda clase de collares, pulseras. Mira, os vamos a enseñar cómo la gente que está vendiendo tranquilamente en la calle, justo detrás de su puerta, está haciendo vida con normalidad, viendo la televisión. Aquí tenemos unas señoras que están viendo la telenovela. Mirad, os lo vamos a mostrar. Es el puesto y ahí están viendo la tele. Y mirad las señoras. Ahí están tranquilamente las señoras y me parece increíble. Mirad, ahora vamos a pasar por un puesto en el que un hombre vende como tipo pimientos y así. Y está viendo, mirad, ahí está tranquilamente viendo la televisión, como juegos de cartas. Me parece de verdad súper llamativo que igual te están vendiendo por la noche productos y a la vez están en el salón de su casa tranquilamente viendo la televisión. Y bueno, Seni y a mí nos ha llamado mucho la atención el cómo viven. Ahí están viendo la telenovela china. Ya dejamos este alojamiento que nos ha costado 11 euros. Nos ha parecido genial por la amplitud de la habitación, porque el baño ha funcionado perfectamente, la dueña es súper tierna, el otro día llovió, nos dejó un paraguas y la verdad es que todo muy bien. También hemos conseguido poner una lavadora y en general no nos podemos quejar. Las vistas quizás no son las mejores, el cuarto estaba muy limpio, que eso es el mayor punto a considerar. Y por lo demás, lo recomendaríamos 100% si vienes aquí a la ciudad de Fenghuang. Ya nos vamos de Fenghuang, una ciudad que nos ha encantado. Si venís por la zona, recomendada 100%. Muy tradicional, muy bonita, sobre todo por la noche. Y ahora ya partimos hacia nuestro siguiente destino, que es Huilin, a ver qué nos espera. Vamos a decirle adiós al restaurante que nos ha dado de comer 3 días. A ver si hay alguien. Bye bye. Muchas gracias por no hacernos enfermar. Súper tiernas las mujeres, no hemos caído enfermos, hemos comido 3 días, así que muy bien. El mejor restaurante de China, el mejor. Mirad, aquí con la sopa al aire libre. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim, pim, pirim, pam, pam, pirim, pam, param, pam, pirim, pim, pirim, pam, pi.